En la Roma antigua, la vivienda no funcionó como un refugio privado, funcionó como una herramienta pública. Economía, jerarquía y poder ocurrieron dentro de casa. En este video vamos a recorrer ese salto completo. Desde las insulae, donde la vida cotidiana se pegó a la calle y al comercio, hasta la domus, donde el espacio doméstico se organizó para recibir, negociar e impresionar. La idea es simple. Al entender cómo se diseñó una casa romana, vas a ver cómo lo privado terminó definiendo lo público. El objetivo de este video es mostrar que la privacidad, como la entendemos hoy, un espacio para estar lejos de los demás, no funciona igual en Roma. Allí, la vivienda estaba conectada con la calle, con el trabajo, con las visitas y con las jerarquías. Y lo vamos a comprobar siguiendo el recorrido desde la insula hasta la domus, viendo cómo el diseño mismo de la casa organizaba quién entra, quién espera, quién pasa y quién queda afuera. Para verlo con claridad, lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero, entramos en la insula, la vivienda de la mayoría, donde la vida diaria se mezcla con la calle y el comercio. Después pasamos a la domus y nos quedamos en su núcleo, el atrio, la salutatio y el tablinum, donde la casa funciona casi como una oficina pública. Y al final llegamos al teatro de la élite, el triclinium y el peristilo, espacios pensados para jerarquizar, impresionar y mostrar estatus. Con eso cerramos con una idea simple. En Roma, la vivienda no solo albergaba la vida privada, ayudaba a organizar la vida pública. Tenemos una idea muy moderna de la casa, un lugar para desconectarnos, cerrar la puerta y estar fuera del mundo. En Roma, esa separación no funciona igual. La vivienda no estaba pensada como un escondite personal, sino como un espacio conectado con la ciudad, con el trabajo, con las visitas, con las obligaciones y con las jerarquías. Por eso, en vez de imaginar la privacidad como algo automático, conviene verla como algo que se administra. No es tengo mi espacio y ya, sino ¿quién puede entrar? ¿Hasta dónde llega? ¿Quién se queda esperando? ¿Quién pasa al fondo? Si miramos la casa romana con esa pregunta, se entiende rápido por qué lo doméstico no se opone a lo público. Muchas veces lo ordena. Arranquemos por donde vivía la mayoría, las insulae. No eran casitas, eran bloques de apartamentos en ciudades densas como Roma y Ostia, pensados para alquilar unidades a muchos inquilinos. Podían subir a 5 o 6 pisos, a veces más, construidas con hormigón revestido de ladrillo. En versiones más económicas, los pisos interiores usaban mucha madera, con riesgos reales de incendio y derrumbe, tanto que incluso hubo intentos de limitar su altura. Esa vivienda estaba pegada a la lógica urbana. La planta baja solía estar ocupada casi por completo por tabernae abiertas a la calle, comercio constante, ruido, gente entrando y saliendo, a veces con un altillo donde vivía el tendero o se guardaba mercancía. Y en insulae más sofisticadas, como en Ostia, el edificio se organizaba alrededor de un patio porticado que daba luz y aire, y en algunos casos incluso incorporaba usos comunitarios ligados a gremios. La consecuencia, una vida doméstica con privacidad mínima. Había una jerarquía por altura. Los apartamentos del primer piso podían ser mejores, pero a medida que subías se volvían más pequeños, oscuros y básicos, y muchas veces sin servicios. En los más modestos no había cocina, así que la comida se resolvía en termopolia a pie de calle. Y sin letrinas privadas, muchos dependían de servicios públicos. Todo además conectado por escaleras estrechas y oscuras. En otras palabras, en la ínsula, la casa y la calle se mezclaban todo el tiempo. Si en la ínsula, la casa y la calle se mezclaban por necesidad, en la domus esa mezcla se convierte en estrategia. El centro de todo es el atrio. No es una sala familiar en el sentido moderno, sino el gran espacio donde el dueño se deja ver y donde la casa funciona como una extensión de su vida pública. De hecho, el atrio está pensado como un lugar de recepción, un distribuidor que conecta habitaciones, pero con una dignidad superior a las estancias privadas y con elementos que refuerzan la presencia social del propietario. Y ahí ocurre el ritual que amarra la mecánica social, la salutatio. Casi cada mañana,
clientes y dependientes llegan a la casa para saludar al pater familias, pedir apoyo, favores o instrucciones, ayuda económica, respaldo legal o conexiones políticas. La influencia de una persona no se medía solo por lo que decía de sí misma, sino por lo visible. Un atrio lleno, un atrium frequens, era una prueba física de rango y poder. Incluso si el dueño no estaba, por campañas o misiones, la mater familias podía asumir esas funciones, recibiendo a los clientes y gestionando asuntos comerciales y de mantenimiento. La casa literalmente operaba como un nodo público. Ahora, lo más potente es que esa jerarquía no se comunica solo con reglas sociales, se construye con arquitectura. La domus se organiza con un eje que arranca en la entrada, atraviesa el atrio y termina en el tablinum, el despacho del dueño. Desde el umbral, la mirada queda dirigida hacia ese punto final. El propietario aparece enmarcado por la composición del espacio, como foco inevitable. Pero llegar hasta él no es una línea recta. El recorrido obliga a rodear el impluvium, y ese desvío convierte el encuentro en un pequeño ritual de acceso, donde el visitante sigue un camino marcado y entiende, sin que nadie lo diga, quién manda y quién espera. En ese tablinum no solo se conversa, es un lugar de gestión. Allí se guardan documentos y registros vinculados a cargos y magistraturas, y lo que parece cuarto de la casa funciona como archivo y oficina, una extensión doméstica de la administración pública. Y alrededor, el atrio refuerza legitimidad. Las alae con las imagines majorum recuerdan el linaje. El lararium liga la prosperidad y los negocios con protección religiosa. Nada de esto es decoración inocente, es un sistema completo para convertir una vivienda en autoridad visible. En la domus, el siguiente salto no es solo pasar a otro cuarto, es pasar a otra forma de hacer política. El triclinium, el comedor, se vuelve un escenario ritualizado donde se consolidan alianzas y se ordena la jerarquía sin necesidad de decirla en voz alta. Su propia disposición lo deja claro. 3 lechos en forma de U alrededor de una mesa, y cada posición está marcada por el estatus. Incluso la vista que recibe cada invitado está calculada. El lugar más prestigioso, la llamada Plaza Consular, ofrece el ángulo más favorable hacia los elementos que exhiben riqueza, fuentes, esculturas, jardín, mientras el resto lee su lugar dentro del grupo. Por eso el banquete no es simplemente comer, es una herramienta para forjar y mantener vínculos estratégicos. El anfitrión no solo muestra hospitalidad, muestra capacidad material y control simbólico, mobiliario, vajillas, programa escultórico y, sobre todo, el dominio del espacio. Con el tiempo, el triclinium incluso gana peso frente a espacios más antiguos como el atrio y el tablinum, y se vuelve más elaborado, reforzando todavía más su papel como plataforma de estatus. Y si el triclinium es el ritual, el peristilo es el telón de fondo. Este patio-jardín rodeado de columnas de influencia helenística convierte el interior de la casa en una exhibición de otium, ocio oculto pero con función pública. No es relax íntimo, es un modo de demostrar educación, gusto y pertenencia cultural. El jardín se vuelve una especie de galería, estatuas, pinturas y un paisaje domesticado que exige recursos y tecnología para sostener agua, plantas y efectos de escenografía. Además, el peristilo organiza el comportamiento sin necesidad de reglas explícitas. La casa se diseña como una secuencia de miradas. El recurso de vista a través, Durchblick, guía el ojo desde la zona más oscura de la entrada y el atrio hacia la luminosidad del jardín, y puede incluso limitar el acceso con elementos como plutei, barreras bajas que dejan ver pero no pasar. Así el visitante entiende qué se le permite y qué no, simplemente por cómo se le conduce. Y aquí entra la última pieza, la decoración. En esta casa, el arte no está para embellecer, funciona como un lenguaje social. Pinturas mitológicas, naturalezas muertas de alimentos refinados, estatuaria y jardines construyen un argumento visual sobre cultura, linaje, ambición y autoridad. Es un código que ayuda a regular la interacción, a marcar rango
y a reforzar la imagen del dueño ante quienes lo visitan. Si juntas todas las piezas, aparece una imagen muy clara. En Roma, la vivienda no era el detrás de cámaras de la vida pública. Era una parte activa de esa vida. En la ínsula, la domesticidad se mezcla con la ciudad por pura condición material. Densidad, jerarquía por pisos, comercio a pie de calle y una rutina que depende de servicios y actividad urbana. En la domus, esa mezcla se vuelve deliberada. El atrio funciona como salón público. La salutatio sostiene redes de apoyo económico, legal y político. Y el tablinum concentra autoridad, negociación y archivo. Luego, el poder cambia de tono, pero no de propósito. El triclinium organiza alianzas y jerarquías con banquetes ritualizados. Y el peristilo convierte el ocio culto en exhibición de estatus, guiando el acceso y la percepción. Y encima de todo, la decoración deja de ser bonita para volverse un código social. Lo que se muestra, dónde se muestra y a quién se le muestra. Visto así, la pregunta final no es cómo eran las casas romanas, sino qué nos revela eso sobre nosotros. Hoy también usamos la vivienda para más de una cosa. Para vivir, para trabajar, para recibir, para construir reputación y para marcar límites. Y seguimos haciendo lo mismo que Roma hacía tan bien: administrar la privacidad por capas. Quién entra, hasta dónde llega, qué ve y mezclar, en distintos grados, lo doméstico con lo económico. Entender la casa romana sirve para recordar algo simple. La privacidad no es un botón que se enciende, es una decisión que se diseña.